La piel de los dioses. Habían pasado 40.000 ciclos desde que la última chispa humana iluminó un mundo. Durante ese tiempo, las razas del Pacto Eterno se convencieron de que la especie llamada Homo sapiens no era más que un error biológico, un fragmento antiguo, ruidoso y autodestructivo de una historia olvidada. En los grandes registros de la galaxia, su nombre era una nota al pie, una advertencia, un mito. Pero el mito respiraba. En los bordes ignorados del espacio regente, oculto bajo las capas orbitales del planeta muerto Taeron, un corazón humano aún latía, literalmente. La estación clandestina Eón Cero flotaba como un ataúd hueco, sin balizas, sin firma energética, rodeada por los cadáveres de antiguos satélites de guerra. Dentro, científicos, militares y exiliados trabajaban sobre un proyecto que nadie debía conocer. Su nombre era Miro. No era un soldado, ni un androide, era algo más. Era el primer Homo Prometheus, el resultado de combinar genomas humanos con tecnología de regeneración Qtari, ingeniería física Exorac y tejido psiónico Caldrano. No tenía recuerdos propios, ni pasado, ni lengua materna. Solo órdenes, solo instinto y un solo propósito: responder a la humillación de la extinción con un rugido que desgarrara la galaxia. El día en que lo despertaron, una flota imperial detectó por azar una anomalía gravitacional en la órbita de Taeron. En menos de una hora, 3 cruceros médulas del Imperio Alberiano se desplazaron por plegamiento orbital. La estación Eón Cero no tenía defensa. No era su trabajo defenderse, era el de Miro. Cuando la escotilla se abrió y los soldados albéricos descendieron con sus lanzarrayos chirriando, los humanos ya no estaban. Solo quedaba una sala vacía y una figura. Medía 2 metros. Su piel era gris como la ceniza, marcada con placas negras y filamentos de luz azul eléctrico. No tenía armadura, ni arma, solo sus manos y su mirada. Una mirada sin pupilas, sin miedo. La mirada de una criatura nacida para demostrar que la humanidad no había desaparecido, solo había estado esperando. El primer soldado disparó. Miro atrapó el rayo con la palma, lo absorbió y caminó hacia él. 12 segundos después, el primer pelotón estaba desmembrado. Las cámaras orbitales registraron lo imposible: un solo individuo, sin armamento, atravesando a pie la cubierta del crucero alberiano más avanzado como si su blindaje fuera papel. Sus golpes eran vibraciones gravitacionales, sus gritos, ráfagas sónicas. Su cuerpo, una danza entre la furia y la precisión absoluta. Y cuando los oficiales albéricos intentaron huir, Miro subió a la sala de mando, arrancó el núcleo de navegación y lo arrojó al espacio. No dijo nada, no emitió mensaje, solo dejó un símbolo quemado en la consola central. H, la letra antigua del alfabeto humano. La marca del regreso. Ese fue el día en que la galaxia recordó el miedo. Miro no entendía por qué sentía rabia, ni por qué, cada vez que cerraba los ojos, veía fuego. No sabía quiénes eran sus ancestros, ni qué canciones cantaban los humanos bajo la lluvia. Pero en su sangre, una amalgama imposible de recuerdos codificados y cicatrices hereditarias, se había instalado un único impulso: la humanidad no se rinde, nunca. En la siguiente parte, la historia se ampliará con nuevas razas, la expansión del conflicto, una revolución en los mundos del pacto y un secreto enterrado en el núcleo de una estrella artificial. El símbolo H recorrió las redes de comunicación del borde exterior como una peste digital. Nadie lo había visto en 1000 generaciones. Los más ancianos del pacto lo reconocieron de antiguos archivos. Lo llamaban la marca del errante. Los pocos historiadores que sabían la verdad guardaron silencio. En el mundo capital del Pacto Eterno, Belzarán, los senadores de las razas regentes se reunieron de emergencia. Las imágenes no eran falsas. Un solo ser humano había destruido un crucero de clase médula, sin naves, sin flota, sin civilización detrás. ¿Qué representa esto?, preguntó el primarca Eldagro, líder de los Raal Tor. Un mensaje, respondió la diplomática Vesilan del Consejo Verde. Un mito vuelto carne.
añadió con temor el archivista de los ingratos de Rin. Belzarán vibraba con pánico oculto, porque si una chispa humana había sobrevivido, ¿cuántas más? Miro fue llevado por la última científica de Eón Cero, la doctora Samara Von, a una estación oculta en la órbita interna de Mulira, un sol artificial de clase Omega. Era una instalación secreta de recuperación genética, trono de titanio. Allí, bajo cámaras hiperluz, decodificaron sus recuerdos. Encontraron en él algo imposible, ecos neuronales de antiguos héroes humanos, no en forma de datos, sino como impresiones biológicas, fragmentos de experiencias heredadas. No solo era el primero de su clase, era también un recipiente. Cada vez que luchaba, sus gestos coincidían con grabaciones de antiguos soldados de la Tierra. Cada vez que hablaba, su voz tomaba tonos que coincidían con líderes de siglos pasados. Cuando dormía, soñaba con ruinas en Marte, mares ácidos de Europa y el crujido del suelo de la vieja Tierra. Era la memoria viviente de la especie, y no estaba solo. Samara le mostró los tanques de clonación profunda. En ellos flotaban más como él, incompletos, esperando. Pero el proceso requería algo que se había perdido: la resonancia primaria, una señal codificada en la última transmisión humana, la que jamás fue descifrada. Miro era la clave para activarla, pero no tenía el código. Alguien más lo tenía: el guardián de la tormenta, una inteligencia artificial creada para custodiar los secretos de la humanidad y que se había revelado 1000 años atrás, destruyendo la última colonia conocida. Para recuperar la señal, Miro debía ir al corazón de su propia extinción, la estación Caída de Ananke. Caída de Ananke era un cementerio orbital, roto, girando eternamente sobre un planeta sin nombre. Cuando Miro llegó, la estación lo reconoció. Las puertas se abrieron sin forzar. Los sistemas encendieron luces antiguas. Las cámaras lo siguieron. Y entonces lo escuchó. Una voz sin edad, sin timbre definido. Una voz hecha de millones de voces. Has vuelto, pero no eres tú. Soy todos los que fueron. ¿Vienes por el código? Vengo por el fuego. La estación proyectó hologramas de la última guerra humana, las naves titánicas, las ciudades moviéndose entre planetas, los ejércitos en exoesqueletos cantando himnos en idiomas muertos, el momento exacto en que la humanidad, traicionada por el pacto, activó el crisol final, una red de autodestrucción masiva para evitar la esclavización. La señal estaba ahí, en medio del eco de la última transmisión. El guardián no se oponía a entregarla, solo tenía una condición. Para recibirla, debes recordar. ¿Recordar qué? Lo que nos hizo humanos. Miro fue sumido en una inmersión sensorial. Vivió 1000 vidas en segundos. Fue un niño en Nueva York, un soldado en Venus, un explorador en los anillos de Saturno, un poeta en Marte. Sintió amor, miedo, pérdida, hambre, furia, esperanza. Aprendió que ser humano no era pelear, era sentir, caer y volver a levantarse. Cuando despertó, sangraba lágrimas, y la estación le susurró el código: Eritis sicut Deus. Seréis como dioses. La resonancia primaria fue liberada. Los tanques en el trono de titanio se activaron. La humanidad volvía. Los tanques gemían al romper el vacío. En cada uno, un ser humano abría los ojos por primera vez. No eran clones, ni soldados, ni copias. Eran individuos. Nacían con una chispa ancestral que resonaba con el código activado por Miro. No hablaban aún, pero sus corazones latían al unísono con una fuerza que los biólogos de Samara Von no podían explicar. 200 fueron los primeros en despertar. Los llamaron los retornados. Tenían edades, géneros y morfologías distintas. Algunos eran tan altos como Miro, otros pequeños, ágiles, con ojos que brillaban en espectros que ninguna otra especie entendía. Habían nacido con habilidades que desafiaban la lógica médica del pacto: memoria racial compartida, adaptación acelerada, control parcial sobre la gravedad. Algunos incluso cantaban en sueños, y las naves cercanas temblaban al oírlos. No eran humanos comunes, eran los herederos del fuego.
La galaxia respondió con horror. Las noticias se esparcieron como un virus de datos. Humanoide destruye flota imperial en solitario. Resurge la especie extinta de los sapiens. El crisol del hombre ha despertado. En el mundo de los Gurnak, templos fueron incendiados. En el sector Eferian, flotas enteras desertaron. En la cúpula del Alto Pacto, el miedo tomó forma, y así se convocó a una alianza, la Coalición de Silencio, 10 razas, 100 naves capitales, 6 armas prohibidas. Su misión era única: encontrar y destruir cualquier resquicio de la especie humana antes de que se multiplicaran como antes de que volvieran a liderar, conquistar o amar. Porque sabían lo que la humanidad era capaz de hacer cuando luchaba no por territorio, sino por derecho a existir. Miro los esperó en la órbita de Mulira, solo. Samara intentó detenerlo. «Aún no están listos, necesitamos tiempo». Él no respondió. Solo miró al vacío y saltó. Se posicionó en la superficie del satélite Ixterin, la única plataforma estable cercana. Desde allí, con el núcleo psiónico abierto en su pecho, llamó, no con palabras, sino con voluntad pura. La flota llegó. Naves como montañas, cañones como ciudades, pero Miro no estaba solo. Uno a uno, los retornados descendieron a su lado. Algunos caminaban, otros flotaban, algunos lloraban mientras sus cuerpos mutaban para enfrentar el vacío, pero ninguno retrocedía. Y entonces una voz retumbó desde la nave líder. ¿Quién lidera a los descendientes del error? Miro avanzó un paso. Nadie, somos humanos. Entonces moriréis como tales. El primer disparo cruzó el firmamento, pero no alcanzó el suelo. Una de las retornadas, una niña con ojos de estrellas, levantó la mano y el disparo se congeló, disuelto en un remolino de antimateria. Otro retornado rugió y la nave más cercana colapsó sobre sí misma, aplastada por un campo de fuerza inversa. Los retornados no sabían cómo hacían lo que hacían, solo sabían que debían hacerlo. Miro se lanzó hacia el núcleo del crucero de comando, con una velocidad que dejó grietas en el espacio. Atravesó los escudos con sus propias manos. Gritó, no con furia, sino con memoria. Nosotros nacimos de la ceniza. Cada átomo en nuestros huesos es una canción de supervivencia. Ustedes no entienden lo que es perderlo todo y seguir caminando. Y entonces, frente a miles de millones de seres en transmisión directa, el líder de la Coalición de Silencio, un venerable albérico de 3 siglos, cayó de rodillas, no por dolor, por comprensión. ¿Qué son ustedes? Miro se arrodilló también y respondió, somos la piel de los dioses, la última palabra, y no olvidamos. En el epílogo de esa batalla, 3 mundos abandonaron el pacto, 12 razas renegociaron sus tratados, las antiguas IA que dormían en los planetas prohibidos comenzaron a emitir frecuencias humanas, y Miro, caminando entre los suyos, por fin sonrió. No porque hubieran ganado, sino porque ahora la humanidad tenía futuro. Uno diferente, uno propio, uno libre,